Antes que me olvide, lo va a la clase. Hola. Ya, hay un video por ahí. Hay un video, Ok, por ok. si acá. Nomás que me acordé. Hola niños, Buenos buenos días, días. profe. ¿Cómo Hola. están? Tomando. Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Ya, vamos a empezar el tiro con los avisos comerciales. Hoy día se asigna la prueba, ¿no es cierto?, para los atrasados, los rezagados, que en los segundos medios debo decir que son varios. 10 más o menos, 8 por cada curso, lo cual es harto. ¿Ya? Así que ojalá que hoy día, tipo 2 va a estar asignada la prueba, más o menos. Así que para que hoy día ¿no es cierto?, la hagan. Eso. Y la otra semana tenemos la prueba número 3, ¿no es cierto? Eso ya para todos. Y las clases se consideran desde, obviamente que hay que saber de más atrás porque está todo muy, muy relacionado, está totalmente relacionado. Ya, pero las clases son, vamos a considerar 4 clases, incluida la de hoy. Ya, cosas nuevas, la de hoy tiene poquitito, porque igual la semana pasada no alcanzamos a ver todo, entonces yo retomo parte de la clase pasada, la termino de ver hoy día, y ahí empiezo con lo nuevo, que lo vamos a dejar así, va a ser un poquitito, ¿ya? Que está totalmente relacionado con lo que hemos estado viendo. No es algo, un tema distinto, completamente nuevo. Así que las clases son 4. Parte con la clase del 5 de mayo, después nos saltamos al 19 porque el día 12 hubo una guía de repaso, después la del 26 del 5 y ahora la clase del día 2 de junio. Hasta ahí entraría en la prueba, ¿no es cierto?, de la próxima semana. ¿Listo? Que es el día jueves. Sí, pero hay que decir, puro contenido de los cromosomas y las células. Acuérdense ustedes que los cromosomas están en las células, ¿ya? Entonces ahí hablamos de cariotipos, cromosomas homólogos, célula haploide, célula diploide, todo eso, ¿ya? Los tipos de cromosomas sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es harto. ¿Desde qué Es harto en el clase? sentido de que hay harto concepto, ¿ya? Así que es importante que ustedes empiecen a repasar. Yo voy a enviar una guía de repaso vía Classroom. Hay varias personas que todavía no se incorporan a Classroom. Yo espero que lo hagan. Joaquín Betanzo, deme las pruebas, por favor. Usted me debe pruebas. Y usted se mete a la clase, entonces yo presumo que usted tiene internet y no está dando las pruebas, por favor, délas ya. Porque si no van a ser muchas pruebas las que va a deber. ¿Ya? Bueno, y a cualquiera, no solamente a Joaquín o a otro, ¿no es cierto? Den las pruebas, por favor, que no se les acumulen. Háganse un espacio, hagan lo posible, ¿ya? Aparte que tenemos 4 pruebas solamente en el semestre. Benjamín, de nuevo, desde la clase la primera semana de junio, de la clase del 5, si no me equivoco, 5 de mayo, lo que pasa que como tengo con el otro 5, sí, miércoles 5, de ahí, de esa semana hasta la clase de hoy. ¿Ya? Recuerden, la clase del 12 hicimos una guía de repaso para la prueba anterior, así que por eso no está. Ahí van a aparecer las notas, no se preocupe, y las notas van a aparecer con las décimas correspondientes. ¿Ya? ¿Listo? Ya, voy a comenzar, voy a compartir el Power con ustedes. Ahí está. Ahora, si bien vamos a ver un poquito de este tema, que es el ciclo celular, ya, igual partí la clase colocándole el título correspondiente. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ciclo celular. Y el objetivo de la clase es explicar qué es el ciclo celular, sus partes y la importancia que tiene para la vida de la célula. ¿Ya? Pero antes de eso, vamos a recordar, ¿no es cierto?, para terminar de ver lo de la clase pasada, cuando estamos hablando de los tipos de cromosomas. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar, nosotros habíamos hablado
de que los cromosomas se podían clasificar considerando dos criterios: la forma y la función que cumplen en los individuos. Ahora, de acuerdo a la forma, y ahí quedó una tareita que ustedes tenían que describirlo, lo que habíamos hecho en clase. De acuerdo a la forma, se podían clasificar en metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Ya. Ahí los vimos, ¿no es cierto? Los describimos, etc. Pero es aquí donde quedamos, que es un poquitito más complicado, donde decíamos que lo podíamos clasificar por la función que cumplían en los individuos. ¿Ya? Y ahí aparecían dos tipos de cromosomas, los llamados heterocromosomas y los autosomas. Ya. ¿Alguien me puede decir qué caracterizaba a estos llamados heterocromosomas? ¿Eran los cromosomas sexuales? Ya. ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Por qué hablamos de cromosomas? Porque hablar de heterocromosomas y cromosomas sexuales es el mismo nombre, es lo mismo. Es como si yo hablo de Juan Carlos y el pelado, estoy hablando de lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué función tienen los llamados cromosomas sexuales o heterocromosomas? ¿Qué hacen en los individuos esos cromosomas? La reproducción. No, no hacen la reproducción. Ellos determinan el sexo en los individuos. ¿Qué quiere decir que determinan el sexo? Si es hombre o si es mujer. Eso. Eso. Los heterocromosomas, los cromosomas sexuales, eso es lo que hacen. Y forman la Determinan base esa del individuo. característica. ¿Cómo? Forman la base del individuo, ¿no? Es que decirlo así no, mejor que no, mejor no decirlo de esa forma, sino que determinan el sexo de los individuos, ¿ya? Bueno, y los autosomas son los cromosomas, son los otros cromosomas que existen, que no determinan el sexo, sino que determinan otras características. ¿Qué características pueden determinar? Como yo les decía, el color de la piel, pueden determinar, ¿no es cierto?, el tipo de pelo, pueden determinar, ¿no es cierto?, si el lóbulo de la oreja es pegado o no, etc. Todas las otras características, ¿no es cierto?, están determinadas por genes que están en otros cromosomas que le llamamos autosomas. ¿Ya? ¿Listo? Pero en los autosomas no está la determinación del sexo. Y ahí está la diferencia entre esto y esto otro. Ya. Y luego vimos, ¿no es cierto?, cuántos autosomas hay y cuántos heterocromosomas hay. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que los heterocromosomas o cromosomas sexuales, se pegó esta cosa, eran dos. Son dos los cromosomas que en los individuos determinan el sexo. Ahora, lo que no debemos olvidar, ¿no es cierto?, ya es cuántos cromosomas sexuales determinan el sexo, por ejemplo, en nosotros. Son dos. En la especie humana son dos. Del total de cromosomas que hay en una célula, ¿cuántos cromosomas hay en nuestras células? ¿Cuántos cromosomas tiene la 46. especie humana? ¿Cuántos, perdón? 46 y 46. 46 cromosomas. Entonces, si yo estudio una célula del hígado, si yo estudio una célula de la piel, si yo estudio una célula del intestino, una célula, ¿no es cierto?, en la retina del ojo, etc., en cada una de esas células, en el núcleo de esa célula hay 46 cromosomas. Y de esos 46 cromosomas, dos son los cromosomas que determinan el sexo. Dos. Porque en cada célula hay cromosomas sexuales. ¿Ya? Dos determinan el sexo y los 44 restantes, de esos 46 en total, determinan otras características. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, la función que cumplen los cromosomas sexuales o heterocromosomas y aquí los autosomas. ¿Ya? Y también la cantidad. En el caso de la especie humana son dos los cromosomas sexuales y los autosomas son 44. Ahora, estos cromosomas, autosomas y cromosomas sexuales están juntos en el núcleo de las células. Por lo tanto,
constituyen, ¿no es cierto?, el total de cromosomas de un individuo que es diploide. ¿Ya? En total son 46. Y yo puedo ordenarlos en pareja, por lo tanto, estos serían en total 23 pares. Pero miremoslo así. 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. Ahora, luego vimos entonces que existían 2 cromosomas que eran 2 cromosomas sexuales que son distintos. A uno se le llama, ¿no es cierto?, cromosoma X y al otro se le llama cromosoma Y. Entonces, en la especie humana, yo voy a anotar acá, los cromosomas sexuales, lo voy a poner así, son el cromosoma X, ¿no es cierto?, y el cromosoma Y o Y. Esos son los cromosomas sexuales de la especie humana. Ya, en la especie humana. Ahora, cuando un individuo es del sexo femenino, en niñita mujer, ya, decíamos que ella va a tener 2 cromosomas X, de estos cromosomas sexuales que nosotros observamos, que vimos que el cromosoma X es bastante grande y el cromosoma Y o Y es muy pequeño en relación a este. Esa es una gran diferencia que tiene. Incluso este parecía que le faltaba, ¿no es cierto?, parte de un brazo, ¿ya? Y es mucho más pequeño, ¿ya?, que el cromosoma X. Ahora, entonces, en el caso de las mujeres, en sus células tienen 2 cromosomas X más los 44 autosomas. En cambio, en el caso del hombre, el sexo masculino, en sus células tiene, de los 46, en total, un cromosoma X y un cromosoma Y que determinan el sexo masculino, más los 44 autosomas. Entonces, este circulito me representaría, ¿no es cierto?, a una célula. ¿Ya? Entonces, las células diploides, los individuos tenemos eso. Nosotros tenemos así y los niños tienen así. ¿Ya? Entonces, inclusive, yo podría anotar eso como lo que se llama el cariotipo, que veíamos que era el total de cromosomas de los individuos, ¿ya? Pero ya, no importa, lo vamos a dejar así nada más adelante lo vemos. Preguntas. Preguntas. No, profe. Ya. Sigamos entonces. Ahora, resulta que nosotros nos vamos a encontrar con que las células diploides son las que tienen los 46 cromosomas. Entonces, las células diploides ¿no es cierto? Son aquellas células en que yo puedo ordenar en pareja los cromosomas y que las representamos así, con 2N. Pero también existían las llamadas células haploides que no tienen pares de cromosoma homólogo, por lo tanto solo tienen un juego de cromosomas, ya sea el que aportó el padre, depende de la célula, o el que aportó la madre. ¿Ya? Que digamos que lleva el padre, el del padre o de la madre. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos estado viendo la cantidad de cromosomas sexuales que tiene la célula diploide y la cantidad de autosomas, pero no hemos dicho la cantidad de cromosomas que tienen los gametos. O sea, nosotros sabemos que los gametos, que son células haploides, ¿no es cierto? En el caso de la especie humana, ¿cuántos cromosomas tienen las células haploides? Que son los gametos. 23. 23 cromosomas. Tienen total de 23 cromosomas. Entonces, vamos a suponer acá que este es un gameto. No vamos a decir si es o me puede representar esta célula a un óvulo o un espermatozoide. Esta célula podría ser o un ovocito
yo estoy haciendo solo una representación, o un espermio, da lo mismo, en este caso, para lo que yo voy a explicar. La cosa es que el total de cromosomas que tiene serían, si estamos hablando de la especie humana, 23 cromosomas. ¿No es cierto? Ya. Ahora, de esos 23 cromosomas, aquí tienen que haber cromosomas sexuales y también tienen que haber autosomas. La pregunta es, ¿cuántos cromosomas sexuales tienen las células haploides, es decir, los gametos? ¿Y cuántos autosomas tienen las células sexuales y por lo tanto los gametos? 2, profe. Tienen 2 cromosomas sexuales. Tienen 2 cromosomas sexuales. No. A ¿Uno? ver, voy a anotar lo que me dijo la compañera, ojo. Voy a anotar lo que me dijo la compañera. Me dijo, tiene 2 cromosomas sexuales. Tiene 2. Ya. ¿Y cuántos autosomas tiene los gametos? A ver, la compañera. ¿Cuántos autosomas tendrían los gametos? No sé. No 21. sabe. Dice 21 el compañero. Ya. Resulta que si fuese así, y esta célula, por ejemplo, fuera un óvulo, nosotros sabemos que el óvulo se va a juntar con un espermio en la fecundación. Ya. Ahora, si el óvulo está aportando con 2 cromosomas sexuales, ¿con cuántos cromosomas sexuales tendría que aportar el espermio para determinar el sexo del nuevo individuo que se va a formar? ¿Cuántos cromosomas sexuales debería tener el espermio? Ya caché, profe, entonces debería ser 1. Debería ser 1, exacto, bien, súper. A ver, espérenme, voy a borrar ahí para que, claro, yo lo había puesto antes y tenía que ser, ay, no, me pasé. Voy a borrar, entonces, resulta que en el caso de los gametos, ya, los gametos, así como tienen la mitad del total de cromosomas, también tienen la mitad de cromosomas sexuales y también tienen la mitad de autosomas. ¿Ya? Nosotros hablamos que en una célula diploide, ¿ya? En una célula diploide habían 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas, ¿no es cierto? En una célula que es diploide. Déjenme poner el lápiz. Voy a poner el lápiz para poder escribir, porque ya. Entonces, voy a anotar acá al ladito. Ojo, voy a poner una rayita para que no se me confunda. Ya. Esto sería una célula haploide, recuerden. Entonces, nosotros estábamos viendo en las células diploides. Y en las células diploides hay 2 N cromosomas. En la especie humana eso es igual a 46 cromosomas. De esos 46, 2 son cromosomas sexuales y 44 autosomas. ¿No es cierto? ¿Cierto o no? Sí. Si yo sumo 2 más 44, ¿cuánto me da? 46. 46 cromosomas. Entonces, así es lo que tienen las células diploides. Las células del hígado, las células de los huesos, las células de la retina, las células del corazón, etc. Pero nosotros sabemos que hay un grupo de células que tiene la mitad, y esos son los llamados células haploides, quienes los gametos, como ovocito u óvulo, ¿no es cierto?, el espermio. Los ovocitos u óvulos, ¿dónde los encontramos? Esto los encontramos en la
La mujer. mujer, Y los espermios en el hombre. el hombre. Entonces, fíjense ustedes que los ovocitos y espermios tienen la mitad del total de cromosomas, por lo tanto, ellos también tienen la mitad de esto más la mitad de esto otro. O sea, ¿cuántos cromosomas sexuales tienen los gametos? Uno. Uno. Tienen uno, un cromosoma sexual. ¿Y cuántos autosomas tienen? 22. 22. Bien. 22 Oh, sí, autosomas oh, sí. o cromosomas autosómicos. Súper bien. Entonces, en los espermatozoides, yo ahora voy a hacer el monito. Claro que voy a borrar aquí porque si no me va a quedar. Bueno, no lo voy a hacer acá. Ya, supongamos que ahora voy a dibujar este va a ser un ovocito. ¿Ya? Eso lo producen las mujeres. Y este va a ser un espermatozoide. Ya. Listo. Los ovocitos tienen la mitad, tienen un cromosoma sexual. Resulta que la mujer, ¿cuáles son los cromosomas que determinan el sexo en la mujer? Sí, que tiene un esperma X. En sus células diploides. ¿Cuáles son los cromosomas que tiene que determinan su sexo? ¿Cuáles son? XX, XX. XX, ya. Ahora, la mujer puede formar solo óvulos u ovocitos con cromosomas X más los 22 autosomas. Nada más. La mujer, todos sus ovocitos van a tener un cromosoma X, ya, más 20 autosomas. Ahora, ¿de dónde se forman los ovocitos? Se forman de un grupo especializado de células, ¿no es cierto?, que son diploides. Entonces, se forman estos gametos de células que son diploides, ¿ya? Y en el caso de la mujer, ella solo tiene, en las células diploides, solo tiene cromosoma X, por lo tanto, ella solo forma ovocitos con cromosoma X. Pero aquí tenemos un problemilla. ¿Qué pasa con los espermatozoides? Con los espermatozoides nos vamos a encontrar con espermatozoides que llevan cromosoma X más los 22 autosomas, pero también hay espermatozoides que llevan cromosoma Y más los 22 autosomas. Es que me quedó muy chico y está muy amontonado ahí. Sí, pero se entiende. Sí, pues lo entiende ahora, pero después cuando usted repase va a decir, ¡pucha, la vieja para desordenar! Ya. No. Entonces, voy a hacer el monito más mejor. Vamos a tratar de arreglarlo. Ya, entonces, en el caso del hombre, el hombre produce espermios. Unos que llevan cromosoma X y otros que llevan cromosoma Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, recuerden, sus espermios se forman a partir de células diploides que llevan dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y. Ya, ahí está un poquito mejor. Entonces, espermios existen. Espermios que llevan el cromosoma X más los 22 autosomas. ¿Ya? Y hay otros que llevan, entonces, el cromosoma Y más los... Ahí está más ordenadito. Ya. Entonces, el hombre lleva espermios que llevan cromosoma X y otros que llevan un cromosoma Y.
más los 22 autosomas correspondientes. En cambio, la mujer solo produce cromosomas X. Ya, preguntas. Preguntas. A ver, los demás, ¿se entendió lo que estamos diciendo o no? Sí, Yo entendí lo del esperma, pero no entendí mucho de la célula que pasan. A ver, voy a buscar otra página, espérenme un segundo, para explicar eso, porque ya, voy a agregar otra hoja para poder rayar para que no me quede todo amontonado. ¿Ya? Entonces, miren acá. Ya, ahí. Vamos a... Ya. Veamos entonces. Pasa lo siguiente. En un individuo, ¿no es cierto? Sus células son diploides. ¿Qué significa eso? Que tiene un juego de cromosomas paterno y otro materno. ¿Ya? Y eso equivale a 46 cromosomas. Todas las células que se forman se van a formar a partir de células diploides. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes que el cigoto, ¿cómo se formó el cigoto? Se formó de la unión de un óvulo con la unión de un espermatozoide. Este tiene 23 cromosomas, este tiene 23 cromosomas. Se fusionan y hacen una célula que ahora va a tener, ¿cuánto? 23. 23 más 23, ¿cuánto hacen? 46. 46. Ese es el cigoto. ¿Qué le va a pasar a ese cigoto? Se va a dividir innumerables veces. Se va a ir dividiendo innumerables veces hasta formar un individuo, ¿no es cierto?, completo. Y todas las células de este individuo tienen 46 cromosomas que se formaron a partir de este cigoto, ¿no es cierto? Pero va a llegar un minuto, bueno, esta es una célula diploide, el cigoto es una célula diploide, porque tiene un juego de cromosomas paterno y otro materno. ¿Quién se lo entregó? Estos gametos, ¿ya? El óvulo y el espermio. Ahora, este individuo en algún minuto de su vida va a formar, si es hombre, espermatozoides, y si es mujer, va a formar ovocitos. ¿Y de dónde lo van a formar? Lo van a formar de un grupo de células que también tiene, ¿cuánto? 46 cromosomas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora, a través de un proceso especializado, ciertas células se pueden convertir en óvulos o en gametos, o sea, en óvulos o espermios. Ahora, ¿qué tienen de importante esas células? Que esas células, óvulos y espermios, tienen solo 23 cromosomas, es decir, son haploides. Entonces, estos óvulos y estos espermios se originan a partir de células que son diploides. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual voy a retroceder. Entonces, en el caso de la mujer, los óvulos se forman de células que tienen 46 cromosomas, por lo tanto, tienen cromosomas XX más los 44 autosomas. ¿Ya? En cambio, en el caso del hombre, los espermios se forman de células que tienen 46 cromosomas, y en esos 46 cromosomas, ¿ya? Hay dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y, más los 44 autosomas. Entonces, el hombre tiene la posibilidad de formar cromosomas, gametos distintos. Ya. Es por esto entonces, miren ustedes acá. Entonces, en el caso de la mujer tiene los dos cromosomas sexuales más los 44 autosomas. En estas células que van a dar origen
a sus gametos, que en este caso son los ovocitos. Y en el caso del hombre, ¿ya? ¿No es cierto? Los gametos se van a formar a partir de células diploides, donde los cromosomas sexuales, ¿no es cierto?, sabemos que uno es X y el otro Y. Por lo tanto, el hombre tiene posibilidad de formar gametos, unos que llevan cromosoma X y otros que llevan cromosoma Y. En cambio, la mujer solo puede formar gametos con cromosoma X. Ya. ¿Qué estoy mostrando yo ahora? Está mostrando lo que puede hacer la mujer y lo que puede hacer Claro, el hombre. estoy mostrando cuando se forma un individuo, las Sí, posibilidades del sexo que pueda tener. Entonces, resulta que existe igual 50% y 50% de posibilidades, ¿no es cierto?, de que el individuo sea del sexo femenino o del sexo masculino, porque es al azar. Entonces, si vamos a tener ovocitos, vamos a tener solo ovocitos, ¿no es cierto?, óvulos, ¿no es cierto?, con cromosomas X, nada más. Y existe posibilidad de que se encuentren con el cromosoma, con espermios con cromosoma X. Si se fusionan un ovocito que lleva cromosoma X y un espermio que lleva el cromosoma X más los correspondientes autosomas, se va a formar un cigoto que va a llevar 2 cromosomas X. Por lo tanto, ¿cuál es el sexo de este individuo? ¿Cuál es el sexo de 2X, de 2X? ¿Cuál es el sexo del Mujer. individuo? femenino. Va a ser mujercita, va a ser niñita mujer, como dicen por ahí. Va a ser del sexo femenino. Ahora, ese cigoto, femenino, ¿qué puse ahí femenino? Femenino. Estoy escribiendo pura casa de pescado. Quedó bien raro. Ya. Recuerden que este es el cigoto y este se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir para llegar a formar al nuevo individuo. Pero inicialmente, cuando recién se forma, se va a originar una célula con 46 cromosomas. 23 cromosomas que portó el óvulo, 23 cromosomas que portó el espermio. Ya. Ahora, también puede existir la posibilidad de que este ovocito, este óvulo que lleva el cromosoma X, se encuentre con un espermio que es Y, y en ese caso formarían un ovocito que lleva esos cromosomas sexuales, XY. ¿Cuál sería el sexo en este caso? Si El fuera sexo XY, el Hombre. el sexo sexo masculino del futuro individuo sería Hombre. masculino. sería sexo masculino. Entonces, este es el cigoto. Este es un cigoto. Y un cigoto es una célula que es diploide, porque aquí se juntaron los 23 cromosomas que aportó la mujer en su óvulo y el hombre en su espermio. ¿Ya? Ahí estaría. Bueno, y aquí lo mismo. Aquí está exactamente lo mismo, dos monitos que muestran lo mismo, ya sea que yo trabaje con un puro ovocito o que trabaje con dos. Bueno, ¿ya? Entonces, aquí está mostrado, ¿no es cierto?, los cromosomas sexuales en una célula que es diploide, porque los gametos, las células reproductoras en los individuos se forman a partir de células diploides. Ahí hay un proceso especial que lo vamos a estudiar más adelante, que se llama meiosis. A partir de ese proceso, las células que son diploides se pueden convertir en células haploides. O sea, ese proceso usan las células para convertirse en gametos finalmente. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esto sería gameto, pero en el caso de la mujer, sus gametos tienen el mismo tipo de cromosoma sexual, X. En cambio, en el hombre tenemos dos tipos de gametos, uno que lleva el cromosoma X y el otro que lleva el cromosoma Y. ¿Ya?
más los 22 autosomas correspondientes. Recuerden eso, que no se le olvide, porque estos son los gametos y llevan, voy a poner acá, gametos. ¿Ya? Y los gametos llevan 23 cromosomas. ¿Ya? Los gametos son haploides, son N. Y cuando se reúnen, entonces forman la totalidad. Pero aquí solo está mostrando la posibilidad del sexo que podría tener el individuo. ¿Ya? Y la probabilidad de que sea niñito o de que sea niñita es de 50 y 50% siempre. Listo, preguntas. Ya, y aquí está, esto lo vimos la semana pasada. Si yo les presento un cariotipo, que es donde se ordenan los cromosomas, se le busca el par homólogo y se ordenan y se enumeran, el último par siempre es el par sexual, ¿ya? El cariotipo se hace en células diploides, en células que tienen la totalidad de cromosomas de la especie, ¿ya? ¿Cuál es el sexo de este individuo? Si a mí me ponen un cariotipo, yo puedo reconocerlo. ¿Cuál es el sexo de este individuo? Mujer. Femenino, mujer. Sexo femenino, es mujer, ¿no es cierto? Porque tiene 2 cromosomas X y que son cromosomas más grandes también, ¿ya? Recuerden, siempre el par 23 equivale al par sexual. Listo. Y aquí yo preguntaba por diferencia entre cromosomas X y Y. ¿Cuál era una diferencia? Denme una aunque sea. ¿Qué diferencia tenían el cromosoma X y el Y? ¿Su tamaño? Que el I podía ser más corto. Sí, el tamaño, ¿no es cierto? El tamaño y que el Y casi no tiene parte, ha perdido como parte de un brazo, ¿no es cierto? Ha perdido eso. Después, ¿cuántos autosomas presentan los gametos del hombre? El hombre como especie. 23. No, autosomas. Ah, autosomas. Ah, ¿cuántos? Apenas. 22, ya. Y vamos a dejar el título, el ciclo celular. De todas maneras, igual ustedes lo van a estudiar porque no es difícil esta parte. Y la otra semana aclaramos las dudas antes de la prueba. Ya. El ciclo celular. Las células pasan, nosotros lo vimos, de hecho, hemos hablado del ciclo celular sin haberle puesto el nombre, ¿no es cierto? Es un proceso que sufren las células, ¿ya? Que les permite crear nuevas células, formar nuevas células completas. Por lo tanto, en los seres vivos, las células pasan en este proceso de formar células. Se preparan para formar células. Entonces, se preparan en una etapa, luego se dividen, forman nuevas células. Después esas nuevas células crecen, se preparan otra vez para formar nuevas células, y así pasa, ¿no es cierto? Y se cumple lo que se llama el ciclo celular, ¿ya? Entonces, el ciclo es un proceso muy importante, ya que tiene la función, como dice ahí, la formación de células completas, ¿ya? Y eso, ¿para qué necesitamos, no es cierto?, que los individuos formen células completas. ¿Para qué necesitamos que se creen nuevas células, por ejemplo, en nuestro cuerpo? ¿Para qué será? ¿Para qué lo necesitaremos? ¿Cuál? ¿Por qué necesitamos formar nuevas células? Para poder vivir. ¿Por qué, po? Para desechar las que ya están gastadas o Exacto, súper bien. A nosotros se nos van desgastando las células. Ahora, no todas viven lo mismo, entonces hay algunas se van desgastando, ¿no es cierto? Y nosotros debemos recuperarlas. Hay células que las debemos recuperar. Hay otras que no las podemos recuperar. La verdad es que no todas las células en el organismo se dividen, ni pasan o cumplen con este ciclo celular. Pero sí hay un gran grupo de células que se divide. Se puede estar dividiendo constantemente. Es decir, cumplen con este ciclo. Se preparan, se dividen, crecen, se preparan, se dividen, crecen, así. Cumplen con este famoso ciclo celular. Y ahí hay una representación del ciclo. ¿Por qué podemos representar, ¿no es cierto?, a este ciclo con un círculo?
sus fases. No, ¿por qué representamos a los ciclos con un círculo? Porque siempre vuelven al mismo punto. Siempre Exacto, porque es un proceso que comienza, termina y vuelve a empezar. Comienza, termina y vuelve a empezar. Entonces eso lo representamos con un círculo, ¿ya? Ahora, el ciclo celular se divide en dos partes. Una, que es todo esto. Esa es una de las partes del ciclo que se llama interfase. Y esta es la otra que se llama división celular. Y una de las divisiones se llama mitosis. ¿Por qué digo una? Porque vamos a ver que existe otro tipo de división. Nosotros vamos a estudiar esta que se llama mitosis. Entonces, en las células, en muchas células de nuestro organismo, la célula se prepara, está harto tiempo preparándose, y una vez que ya se preparó y está lista, se divide. Origina nuevas células. Y estas otras células hacen lo mismo. Se preparan para dividirse, y cuando están listas, se dividen. Y así. Y cumplen con este ciclo. ¿Ya? Entonces, yo voy a poder dividir de hecho, toda esta parte, toda esta fase del ciclo celular es lo que nosotros le llamamos la interfase. Y esta partecita más pequeñita es lo que llamamos la división celular, específicamente en este caso es la mitosis. Entonces, bueno, y ahí están los motivos por los cuales las células deben dividirse, para que los individuos crezcan, para que los individuos reparen tejidos, porque se dañan, para que los individuos, lo que decía el compañero, renueven tejidos. Nosotros hacemos todo esto. Claro, yo ya no crezco, pero ustedes están creciendo, por lo tanto, están, ¿no es cierto?, están formando nuevas células. Reparar tejidos cuando los dañamos. Renovar tejidos, aquellos tejidos que ya están desgastados, por ejemplo, la piel. La piel la vamos renovando. Por eso coloqué esta imagen. ¿Ya? Bueno, y ahí está entonces el ciclo celular. Hay una sucesión de etapas, ¿no es cierto?, que se van repitiendo y que transcurren, ¿no es cierto?, en la vida de la célula. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta acá es lo que se denomina la interfase, y este pedacito en rojo constituye la división propiamente tal. De hecho, nosotros lo habíamos visto ya. Bueno, y aquí había un video que les voy a pedir a ustedes que lo vean. No alcanzamos a verlo, así que no puse se me olvidó y no coloqué la dirección del video, pero se los voy a enviar por Classroom. ¿Ya? Y aquí está lo que estudiamos hoy día. Bueno, terminamos de ver la determinación del sexo, ¿no es cierto? Vimos lo que es el ciclo celular, rapidito, pero la verdad es que ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de el ADN. Ahí lo mencionamos. Ya, niños, se supone que la prueba entraría hasta acá, las 3 últimas clases más las de hoy, y desarrollar la guía que se va a mandar. Ya, ¿alguna pregunta, pequeños saltamontes? Que estoy No, yo no, atrasada. profe.